es Parmenio Cárdenas, trabajo para HSI Consultores. Hemos estado trabajando el tema de Plan Estratégico de Seguridad Vial. Desde que salió la norma, la mayoría de gente dice, salió la 1565, y eso como que a los empresarios empezó a asustar y empezó a decir, oiga, esta vaina es nueva, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? ¿Cómo me toca hacerlo? ¿Qué es lo que me toca hacer? Realmente esto viene funcionando más o menos desde el 2003, en donde se crean ciertas responsabilidades sobre la seguridad vial. La preocupación en Colombia sobre la seguridad vial se ha venido dando más que todo por los accidentes mortales. Accidentes mortales que le han costado la vida a muchas personas, no solamente al conductor, sino a todos los que participamos en las vías colombianas, ¿sí? Entonces, hoy en día las empresas dicen, ¿qué es lo que me toca hacer? ¿Cómo me toca hacerlo? ¿Cuál es mi responsabilidad hasta dónde no llegar? En HSI Consultores hemos estado mirando el tema con el Ministerio de Transporte y con la Superintendencia de Puertos y Transportes. ¿Por qué razón? Porque cuando llega la persona a asesorar planes estratégicos de seguridad vial, empieza a botar muchas ideas y los empresarios empiezan a quedar perdidos. Y vuelve otra vez esa pregunta, ¿qué es lo que me toca hacer con referencia al plan estratégico de seguridad vial? Ahora, desde el modo de ver de nosotros, es un sistema de gestión que se debe montar al interior de las compañías, ¿sí? El empresario debe preocuparse. Hay empresarios que aún así, cuando nosotros los abordamos, nos dicen, oiga, es que no es mi responsabilidad hacerme cargo de cosas que tiene que hacer el gobierno, de cosas que tiene que liderar el gobierno hoy en día. Tienen toda la razón. Yo como empresa no tengo por qué hacerle el trabajo al gobierno. En principio, estos conceptos vienen ya desde hace mucho tiempo, ¿sí? Vamos a mirar la historia con referencia a la seguridad vial. Bien, entonces miramos, la primera pregunta que nos hacen los empresarios es ¿qué es? ¿Qué es el Plan Estratégico de Seguridad Vial? ¿Sí? Entonces podemos ver, es un documento de planificación, por eso yo les decía ahorita, es un documento muy parecido a un sistema de gestión, es un documento que me puede servir desde la planeación y me tiene que servir desde la planeación. Como empresarios dicen, salió la 1565. ¿En qué año sale la 1565? ¿En el 2011? ¿En el 2012? ¿En el 2012 sale la 1565? ¿Ah? 2014 sale la 1565, ¿cierto? Entonces dice la resolución 1565. ¿Qué es el documento de Plan Estratégico de Seguridad Vial? Es una planificación. ¿Por qué se da esto? Porque hoy en día los empresarios no sabían cómo hacerlo. Está bien, gobierno, dígame qué es lo que tengo que hacer, pero dígame también cómo lo tengo que hacer, ¿sí? ¿Qué es? Entonces, es un documento de planificación. ¿Qué es un documento de planificación? Es aprender a planear. Nosotros aquí en Colombia tenemos que aprender a planear, ¿sí? ¿Por qué tantos proyectos fracasan en la parte de ingeniería? Por la falta de planeación. El Plan Estratégico de Seguridad Vial, con referencia a la resolución 1565, nos muestra cómo planear. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es una planeación. ¿Qué contiene y qué debe contener ese Plan Estratégico de Seguridad Vial con referencia a lo que nos dice la 1565? ¿Qué acciones? Entonces debe tener acciones, debe definir mecanismos, debe definir estrategias, debe definir medidas. ¿Cómo lo voy a medir? ¿Qué es una acción?
como tal. Ahí es donde nosotros debemos de empezar a planear cuáles son las acciones y de dónde vienen las acciones que yo voy a implementar para que eso sí le pegue. Nosotros debemos de dejar de pensar, empresarios y estudiantes, debemos de dejar de pensar en que todo lo tenemos que hacer ya para allá. Debemos de empezar a planear si la acción de verdad sí le estoy pegando. Muchas empresas que a nosotros nos han dicho, HC Consultores, asesórenme. Sí, claro, ¿cuál es el alcance y cuál es su interés? El alcance y el interés como empresa es únicamente generar un documento que la superintendencia me apruebe. Esa es la meta. Esa será la meta del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Esa nunca ha sido la meta del Plan Estratégico de Seguridad Vial. La meta del Plan Estratégico de Seguridad Vial es nosotros como profesionales en el tema y como empresarios tenemos que empezar a generar acciones que le sirvan de verdad a un trabajador, que el trabajador aprenda a prevenir y trabaje en prevención al igual que nosotros. Entonces, las acciones que nosotros generemos, ese actuar, ese movimiento de la gente, debemos de empezarlo a sembrar y a generar planeación en actos que de verdad le sirva a la gente para prevenir accidentes. En este caso, accidentes viales. Ahora, mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos que vamos a utilizar? Cuando ustedes llegan a las empresas, la mayoría de empresarios le dicen, o gerentes o dueños de empresa, dicen, vamos a trabajar en prevención. Y el prevencionista o el asesor o el consultor le dice, está bien, vamos a trabajar en prevención, capacitemos a todo el mundo, saquemos a todo el mundo. Y ahí es cuando empiezan como a rascarse la cabeza y a decir, ¿cómo se le ocurre que los voy a sacar si eso me cuesta horas, hombre, de trabajo? Hay muchos otros mecanismos que yo puedo utilizar para poder facilitarle el conocimiento a la gente, no solamente el tema de capacitación. A mí me gustó la idea cuando empecé a leer el decreto 1565, perdón, la resolución 1565, con base en los decretos que ahorita les voy a mostrar. ¿Por qué razón? Porque empezaba a integrar otros sistemas. No se nos puede olvidar, ¿se han escuchado algo del 1072? ¿Sí se les hace conocido? Y la 1443, ¿cierto? Entonces empieza y hay un párrafo en la 1443, desde que sale la 1443, más de uno debe estar pensando, esa vaina ya se derogó. 1443, ¿cierto? Hoy sustituido por el 1072, por el decreto 1072, habla de integración de los sistemas, habla de una integración de los procesos. Y la resolución 1565 dice, integre, utilice mecanismos que integren, ¿sí?, con los otros sistemas. Cuando estamos hablando de seguridad vial, estamos hablando de un riesgo, y para muchos un riesgo profesional, para otros un riesgo común, ¿sí?, o una situación de peligro. Integremos. Muchas empresas dicen, ¿a mí me toca o no me toca? Sí, señor, le toca porque tiene más de 10 vehículos. Ah, bueno, o sea que sí tengo el riesgo. Pero es que tengo solamente un vehículo. ¿Ya no tiene el riesgo? Lo tiene. O sea que debe de trabajar y empezar a trabajar en prevención. Y esas son las acciones y esos son los mecanismos que nosotros debemos de asegurarnos. ¿Cuáles son los mecanismos que tienen los otros sistemas, ¿sí?, que nos ayuden a formar y a trabajar en prevención de seguridad vial? ¿Cuáles son esos otros mecanismos? No solamente está el tema de capacitación, ¿sí? Hoy en día debemos de aprovechar los sistemas. El tema virtual.
debemos de aprovecharlo. El tema de charlas de 5 minutos. Me decía un gerente de una empresa, me decía: Parmenio, ya hicimos todo el proceso de el estudio de rutas para una empresa de sísmica. Hicimos el estudio de rutas, ya sabemos cuáles son los puntos claves del estudio de rutas, ¿sí? Salieron 2 cartapachos así de grandes más o menos. Pero ¿de verdad son funcionales? Estuvo bien la pregunta que él me hizo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el mecanismo que usted me va a sugerir para poder utilizar eso que yo invertí? Ese elemento que yo realicé, ¿cuál es eso? ¿Cómo vamos a hacer para llegar a la gente? Y esas son las estrategias que nosotros debemos de plantear. En este caso, lo que se hizo fue utilizar unas fichas. Se hicieron unas fichas muy sencillas que se trabajaban 5 minutos antes de que la persona iniciara su desplazamiento. ¿Tocó sacarlo para una capacitación magistral? Nunca. ¿Sí? 5 minutos, de los cuales se le hacía durante su desplazamiento la evaluación de interiorización. Si eso, lo que nosotros habíamos hecho, sí estaba dentro de los parámetros. Y a la persona sí le había pegado y sí había tenido ese conocimiento. Entonces, en este caso, hablamos de mecanismos. ¿Cuáles son las estrategias? ¿O sacamos toda la gente de una compañía y paramos 8 horas una producción? ¿O empezamos a sacar por partes cada una de las personas? ¿O áreas? ¿O empezamos a clasificarlo? Cuando hablamos del Plan Estratégico de Seguridad Vial, una de las primeras recomendaciones que da la resolución 1565 es: mire la estrategia con referencia al diagnóstico, y dentro del diagnóstico, que es la parte estadística, ¿sí?, me aparecen las áreas más críticas dentro de una compañía. O sea que eso significa que yo puedo establecer una estrategia enfocada hacia las áreas más graves que tiene la compañía, en ese caso, ¿sí? Eso es el tipo de estrategias. Medidas, ¿qué medidas voy a tomar? Y las medidas van con base a las políticas que defina la compañía. No solamente estamos hablando de una política de seguridad vial o de prevención. ¿Tiene políticas? Sí, claro, yo tengo políticas. Como empresario tengo políticas. ¿Qué política tiene? No, tengo la política de medio ambiente, tengo la política de SST, tengo la política de seguridad vial. ¿Qué más políticas tiene? No, responsabilidad social. Ah, excelente, muy bien. Pero tiene todas las políticas que exige la resolución 1565, como una política de desplazamiento y de descansos, como una política de compra de vehículos. ¿A qué le llamamos políticas como tal? ¿Cuáles son esas estrategias que me van a apoyar la política? Porque habla de un sistema de gestión. ¿Y por qué lo compara con un sistema de gestión? Porque cuando yo hablo de un sistema de gestión, la metodología de sistemas de gestión me dice: arranque por una política y con base a la política plantee unos objetivos, y con base a los objetivos plantee unos indicadores. ¿Muy rápido? Planeación. Otra vez estamos hablando de planeación. Entonces, la estrategia no va solamente enfocada hacia la parte de cómo voy a hacer para que llegue a las personas, sino también cómo lo voy a hacer para que me sirva para la empresa. Aquí hay 3 actores beneficiados, no solamente los trabajadores y las empresas. Está la parte de las empresas, está la parte del gobierno y está la parte de los trabajadores, beneficiados con este proceso, ¿sí? Entonces, hoy en día, ya para concluir, ¿qué tiene que contener? Tiene que contener acciones, mecanismos, estrategias y medidas. Es decir, que obliga, a pesar de la planeación, a trazar un mapa de acciones, incluyendo tiempos, incluyendo recursos, incluyendo
actores concretos. ¿Cuáles son esos actores? Eso es lo que yo tengo que identificar. Ahora, ¿cómo lo identifico? ¿Qué es la palabra? Aquí aparecen varias incógnitas, ¿no? Con referencia al decreto. Y ahí es donde yo me tengo que empezar a remitir, a devolverme, no solamente en lo que es el 1565, la parte ladrilluda, historia, ¿cierto? ¿De dónde viene esto? Que es la parte ladrilluda. ¿De dónde arranca todo esto? ¿Arranca de dónde? De la ley 769 que sale en el 6 de agosto del 2002. ¿Es nuevo el tema? No es nuevo el tema. Ya hablábamos de plan estratégico en el 2002. Señores dueños de empresas, en el 2002, ¿sí?, esta ley habla del Código Nacional de Tránsito, que nos aplica a todos. ¿Por qué aparecen tantas normas y tantas políticas dentro del Código Nacional de Tránsito hoy en día? ¿Sí? Todo esto va enfocado a la prevención vial. No solamente el Código de Tránsito me sirve cuando el policía de tránsito me detiene y busca la forma de cómo multarme. No solamente sirve para eso. Levante la mano aquí en el auditorio quien tiene vehículo o quien conduce vehículo. Levante la mano. No les dé pena. Levanten la mano. No les dé pena. Bien, listo. Ahora levanten la mano las personas que conocen el Código Nacional de Tránsito. Muy poquitas, ¿cierto? Eso es lo que hace que nosotros incurramos, ¿cierto? Y nuestros agentes de tránsito se aprovechan de la situación. Porque desde el 2002 empieza a salir estas normas de prevención. ¿De qué habla el Código Nacional de Tránsito? Son normas que yo debo seguir dentro de la vía. ¿Qué compone una vía primaria? ¿Qué compone una vía secundaria? Y bueno, etcétera. Cada uno debe de tener el tiempo. Es una responsabilidad de todos los que manejamos vehículo. Es una responsabilidad. Para los que tenemos vehículo, la mayoría de nosotros nos preguntan ¿por qué tiene vehículo? No, para facilitarme la vida. Otros dirán por mi familia, para facilitarle la vida a mi familia. Pero ¿realmente conocemos hoy en día esos manuales que nos dice el Código de Tránsito? No, es muy poca la persona que conoce. Y viene desde el 2002 y ya hablábamos de prevención en seguridad vial. Tiempo después aparece el decreto 087. Cuando lo leí me dio mucha risa, la verdad. Lo digo en cualquier parte, se lo sostengo a quien sea. Muestra cómo este 087, la nueva reestructuración del Ministerio de Tránsito y Transporte. ¿Por qué me dio risa? Porque resulta que dentro del 2002, en la ley 769, le dice al Ministerio de Transporte, señores Ministerio, el gobierno le dice al Ministerio de Transporte, usted es el encargado de la prevención vial en el territorio nacional y tiene la obligación de crear los primeros planes de seguridad, ¿sí? Planes estratégicos de seguridad vial. Y usted como gobierno tiene la obligación, como representante del gobierno y como ente de control, tiene la obligación de plantearnos a nivel Colombia un plan estratégico de seguridad vial. Y eso lo dice el Código de Tránsito y Transporte. Oh sorpresa, que les dieron un tiempo definido. Y les dieron un tiempo definido hasta el 17 de enero del 2011. El 16 de enero del 2011 hicieron exactamente lo que hicieron con la resolución 1565, con el tiempo.
pasaron una carta anterior, el día anterior, y dijeron: no estamos listos, todavía no sabemos. En esa época la Superintendencia de Puertos y Transportes no tenía ni idea qué era el Plan Estratégico de Seguridad Vial. El superintendente no tenía ni idea. No se encuentra nada en la literatura, los invito a que miren. Y este 087 le da una nueva reestructuración. Entonces les dicen: no, tranquilos, no se preocupen, ¿sí? Vamos a reestructurar, ¿sí?, el Ministerio de Tránsito y Transporte. Y también no van a trabajar solos, no se preocupen, le da la responsabilidad a la superintendencia, ¿sí? Entonces el superintendente dice: ahora sí, yo tengo que trabajar en seguridad vial. Ahora, ¿cómo empiezo a trabajar en seguridad vial? No tenemos ni idea. Supuestamente los entes de control otra vez hicieron lo mismo que los empresarios, se rascaron la cabeza y empezaron a decir: ¿qué hacemos con eso? Dejemos que pase el tiempo. Con la nueva reestructuración que le da el 087 al ministerio, asigna responsabilidades y entonces le dice: como ente de control, empiece a decirle a las empresas, mire cuál es la estrategia para poderle decir a las empresas que tienen que montar un plan estratégico de seguridad vial. ¿Qué hicieron? Lo que hicieron los futbolistas en el mundial: pasar la pelota. ¿A quiénes? A las empresas, a los empresarios, ¿sí? Entonces aparece el decreto 2851 que sale el 6 de diciembre del 2013, en donde este decreto le decía al ministerio: tiene hasta el 6 de diciembre del 2013 para implementar planes estratégicos de seguridad vial a nivel Colombia. ¿Cuántos años pasaron para que nosotros pudiéramos entender que era un plan estratégico de seguridad vial? O por lo menos los entes de control. Empieza y entra en vigencia la 1503. ¿Por qué razón? Porque la 1503 le dice a las empresas que tienen la obligación de trabajar en la formación de los trabajadores que están expuestos al riesgo. La parte de la ayuda, que es una parte de decretos. Así sucesivamente se empieza a crear la formación de hábitos, de comportamientos y conductas. Todos nosotros debemos de comprender que si tenemos un vehículo debemos de formarnos, debemos de tener un conocimiento sobre el vehículo. Y esta 1503 obliga a los empresarios a crear tiempos de formación para los trabajadores que están expuestos al riesgo directamente. Y le da, ¿sí?, hasta unos términos a las empresas para crear el plan estratégico de seguridad vial. O sea que realmente el plan estratégico de seguridad vial no sale en junio del 2014, sino empieza a funcionar desde el 29 de diciembre del 2011 para las empresas. Ahora, el plan estratégico de seguridad vial para las empresas, los empresarios dijeron: no sabemos cómo hacerlo, no sabemos. Y como todos buenos colombianos lo dejamos todo para lo último. Entonces, ojo, los que trabajan en asesorías, los que trabajan en consultorías, señores empresarios, cuando les pregunten a ustedes ¿desde cuándo tengo que hacer trazabilidad dentro de mi plan estratégico de seguridad vial? No aparece desde junio del 2014, ni aparece, ni tengo tiempo de hacerlo hasta diciembre del 2016, como lo dice la nueva circular, sino tengo que crear actividades y tengo que empezar a ver en qué trabajó la empresa desde el 2011. Cuando sale la 1503, que obliga a los empresarios a tener formación en seguridad vial. Eso es lo que hoy en día la superintendencia
porque como le toca la responsabilidad de él, ¿sí? El superintendente quiere ver cuál es la situación. Se han creado varios paradigmas sobre cuándo me toca implementar esto. El plan estratégico de seguridad vial tenía que haberse implementado desde el 2011. Y lo que yo tengo que presentar en diciembre del 2016, ¿sí? Las empresas deben de presentar en el 2016, no es la planeación hasta ahora, sino qué fue lo que hizo, cuál es su diagnóstico y qué es lo que voy a hacer dentro de los próximos 2 años. Pero recopilando la información del 2011. No es solamente un documento, debo de presentar la planeación, una ejecución del 2011, ¿sí? Por último, pues da el último día hábil del mes de junio del 2016, que es el decreto 1906 que sale en el 2015, y finalmente, ¿sí? La resolución 1231 del 2016, que es la guía para evaluación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, que es importante que nosotros la conozcamos, porque ahí es donde voy a saber qué es lo que me van a evaluar, si de verdad si tengo resolución o no tengo resolución. Esto es algo importante. Una pregunta que me hacía el dueño de una empresa, me dijo: Parme, ¿será que cuando yo radico mi plan de estratégico de seguridad vial ya cumplí? No, señor, usted no ha cumplido. Cumple hasta el día que la superintendencia le entregue su resolución de aprobación. Hasta ese día cumple. Ojo, los que no están expuestos al riesgo, pero contratan, ¿sí?, empresas que tienen la obligación del plan estratégico de seguridad vial, deben de solicitar no solamente la carta de erradicación, sino la resolución de aprobación. Eso es otro cuento. Estamos hablando de dos contextos totalmente diferentes. ¿Hasta ahí vamos claros? Incógnitas, más preguntas. ¿Qué he hecho para cumplir hasta hoy? Desde ahí es donde empiezo, ¿sí?, a decir: listo, está bien. El gobierno me da una guía y me dice cómo hacerlo, pero ¿cuál es el paso a paso que debo de seguir? Esa es la primera pregunta que yo debo de hacerme cuando voy a implementar planes estratégicos de seguridad vial, y es: ¿qué he hecho hasta el momento? ¿Qué he hecho hoy en día? ¿Qué he hecho desde qué año? Desde el 2011. ¿Qué es lo que yo he hecho como empresa de prevención en seguridad vial? Muchas empresas que trabajaban en sistemas de gestión, hablemos de OSAS 18001, hablemos de RUC, hablemos de ISO 9001, ¿sí? Más que todos los que trabajaban en OSAS 18001 o RUC, ¿sí?, del Registro Único de Contratistas para el sector de hidrocarburos, han trabajado los programas de gestión bajo una metodología, bajo unas características, y dentro de ese programa de gestión trabajan algo que se llama Programa de Gestión en Seguridad Vial. Ya venían trabajando en eso y toman como base eso. La resolución 1565 toma como base eso. Entonces nos dice: analice los requisitos específicos, analice los requisitos legales, empiece por ahí. ¿Qué es lo que debe hacer un empresario cuando va a implementar un plan estratégico de seguridad vial? Debe analizar el requisito legal, todas esas leyes, toda la parte ladrilluda de la historia, ¿no? ¿Qué es lo que me está exigiendo la ley, las resoluciones, los decretos? ¿Qué es lo que me exige? ¿Y qué es lo que me falta para poder cumplir al 100%? La palabra preferida de los abogados, ¿no? El desconocimiento de la ley no le exime de... Se lo saben, ¿no? Entonces, ojo, ¿qué es lo que me falta? Haciendo el análisis de la ley de la 087, dentro de la 087 aparece un
párrafo en donde dice, y el empleado está obligado a divulgar, ¿sí? Ya se hablaba de comités de seguridad vial en esa época, ¿sí? Y está obligado a divulgarle la nueva estructura y las responsabilidades del Ministerio del Ministerio de Tránsito y Transporte al comité vial. Entonces la primera pregunta que aparece ahí, o la primera incógnita cuando yo hago el análisis de requisitos legales es, venga, usted le ha divulgado a él o a ellos o al comité vial, le ha divulgado la nueva estructura del ministerio. Dice, yo no sabía eso, toca hacerlo. Esos son los planes, el primer plan de acción que yo debo de implementar. Cuando hago el análisis de los requisitos legales, cuando hago ese análisis de los requisitos legales, digo, ¿con qué cumplí y qué porcentaje cumplí? Cuando usted le dice al dueño de una empresa, lo que pasa es que usted está cumpliendo con los requisitos legales al 40%, dice, ¿cómo así? O sea que yo estoy incumpliendo la ley. Eso sí le preocupa. Y uno lo puede utilizar como herramienta para los que trabajan en asesorías, consultorías o como coordinadores. Esa es una herramienta muy valiosa para buscar el apoyo gerencial, el nivel directivo de la compañía como tal. Cuando yo le digo al dueño de una empresa, si usted está incumpliendo con la ley, ya es cosa muy distinta. Lo siguiente es el análisis de requisitos generales, o sea, no solamente los que me dice la ley, sino los que me dicen las normas. Dicen los programas de mantenimiento que yo debo de seguir un programa de mantenimiento de equipos con base a la ficha del fabricante o a las recomendaciones del fabricante. Un programa de mantenimiento, los que trabajan en la parte mecánica, ¿sí? No aparece simplemente porque el ingeniero mecánico o el ingeniero electromecánico se levantó y dijo, uy, voy a crear un programa de prevención, un programa de mantenimiento. Es más, la ley no habla de mantenimientos predictivos o mantenimientos, ¿sí? U otra clase de mantenimientos. Habla solamente de dos clases de mantenimientos, que es el preventivo y el correctivo. Pare de contar, no más, ¿sí? Y a eso yo me tengo que remitir a otros requisitos legales, como la 2400. No podemos desconocer eso. Los programas de mantenimiento tienen que ir alineados solamente a esas dos cosas. Y ahí es donde yo tengo que ver los requisitos generales. ¿Cuáles son los requisitos generales que le aplican a la clasificación de vehículos que yo tengo? ¿Y qué es lo que me dice el decreto conforme a eso? Ahora, me dice conforme el equipo de trabajo. ¿El equipo de trabajo quién lo debe conformar? ¿Quién debe conformar ese equipo de trabajo? Conocí una empresa donde el coordinador de mantenimiento de vehículos y el de compras no participaban dentro del comité vial. ¿Quién participa dentro del comité vial, señor empresario? Esa es una pregunta que le debemos de hacer a los gerentes. Bien, entonces, ¿cómo estoy contratando a los contratistas? ¿Cómo estoy contratando a los proveedores de mantenimiento? Oh, sorpresa, algo para no ir tan lejos, los lavaderos de los vehículos como tal. El control ambiental yo no lo puedo sacar de la parte de seguridad. Nunca el decreto me está diciendo que yo debo de apartarlo. Simplemente me está diciendo que lo controle y controle toda la parte legal. O sea que cuando veo esos requisitos generales, debo de verificar con qué me tiene que cumplir ese lavadero y las áreas de mantenimiento de la compañía. Nosotros trabajamos en un tema de verificación, ¿sí? En las empresas, que son auditorías. Cuando llegamos a hacer auditorías, le decimos control de proveedores. Cuando uno hace control de proveedores enfocado al control de vehículos, entonces uno le dice, venga, usted ha verificado las licencias que tienen que tener
los lavaderos de los vehículos. Uy, ¿cómo así? Yo no sabía eso. Eso es un requisito legal. Usted verificó la licencia, ¿sí?, o el permiso de acopiador primario de los contratistas o de los proveedores que le hacen mantenimiento a los vehículos, cambio de aceite, bueno, etcétera. Tienen que tener una resolución, tienen que tener un permiso de acopiador primario, ¿sí?, de aceites usados, materiales peligrosos, todas las licencias que deben de contener estos contratistas y proveedores que prestan un servicio. Ese es el control que yo debo de tener. Lo he hecho, no es algo nuevo. Esto no apareció en el 2011. Estamos hablando de requisitos legales mucho más antiguos. Aparece entonces, ¿cómo estoy comprando los vehículos? ¿Qué vehículos? ¿Serán los adecuados o no serán los adecuados? ¿Qué es lo que me pide el cliente como tal? ¿Cuáles son los requisitos contractuales que tengo con mi cliente? ¿Qué políticas de prevención poseo? Son preguntas que nosotros nos debemos de hacer antes de empezar a implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Realice el análisis del cumplimiento legal y plantee acciones. Conforme el equipo de trabajo, defina un responsable, ajuste y divulgue responsables, defina periodicidad de reuniones y presentación de informes. Me llegó un auditor X y me dijo, estaba yo recibiendo auditoría y me dice, ingeniero, présteme las actas trimestrales del Comité de Seguridad Vial. ¿Cómo así? En ninguna parte de la ley dice que el Comité Vial se debe reunir trimestralmente. Ninguna. Lo que me dice es que debo de presentar unos informes trimestrales anuales y que eso le corresponde ¿a quién? Al Comité Vial. Eso es todo. Eso es otro cuento totalmente diferente, es otro concepto, pero nunca está hablando que el Comité Vial se tiene que reunir trimestralmente. Hay empresas que lo reúnen una vez al año y cada vez que ocurre un accidente o un incidente, para analizar la situación, que eso es otro cuento. Pero yo sí debo de decirle al Comité Vial, oiga, mire, debemos de implementar, ¿cierto?, los informes trimestrales a la gerencia y para que la gerencia anualmente empiece, ¿sí?, a generar sus informes. Ahora, me hacía la pregunta el dueño de una empresa, ¿y yo debo de participar en ese comité? Sí, claro, señor, usted debe de liderarlo. No, yo no tengo tiempo. No es que quiera, es que le toca. Dice, responsabilidades de la parte directiva gerencial, ¿cierto? Niveles gerenciales. Ahora, no necesariamente tiene que ser el representante legal, ¿sí? Dice directivos que puedan cumplir con las responsabilidades. Ah, no, es que yo tengo un director de seguridad y salud en el trabajo. ¿Lo puedo nombrar? Sí, claro, usted lo puede nombrar. Bienvenido sea. ¿Para que lidere? Sí, claro, para que lidere. Ahora miremos las responsabilidades. Ese director que su merced tiene allá, ¿sí tiene la potestad de sacar a todo el mundo para una capacitación? Uy, no, eso no. ¿Tiene la potestad de definir unos recursos económicos, plata? Sí, pero con autorización mía, o sea que no tiene ese alcance. ¿Sí me hago entender? Entonces debe cumplir esa parte directiva, no solamente es el nombre de director, sino que debe de cumplir con esos roles y responsabilidades que nos dice el numeral 7.1. Bien, aparecen funciones del Comité Vial, roles y funciones de la alta dirección, política de seguridad vial y alcance de los planes de seguridad vial. ¿Hasta dónde me va a llegar ese alcance? ¿Hasta dónde quiero que ese plan de seguridad vial llegue? Realice el diagnóstico teniendo en cuenta parámetros definidos de la guía metodológica del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Cuando yo ya tengo todo lo anterior, todo lo que les acabo de decir en la primera partecita del Plan Estratégico de Seguridad Vial, si yo no tengo eso,
créanme que es muy probable que las empresas que radiquen les devuelvan y se les va a demorar la autorización, ¿sí? La resolución de autorización, si no se hizo todo ese ejercicio que les acaba de mostrar. Ahora, la segunda parte que aparece ahí es: realice el diagnóstico. Algunos asesores llegan a las empresas y dicen: lo primero que vamos a hacer es el diagnóstico. Sí, pero ¿con qué está cumpliendo la empresa? Realice el diagnóstico con parámetros específicos. Realizar el diagnóstico, ojo, miremos muy bien cuál es el concepto estadístico. La guía nos da los parámetros. Defina tipos de vehículos, defina áreas, defina roles dentro de la vía, sí, claro. Pero ¿cuántas personas tienen que participar dentro de mi plan estratégico de seguridad vial? Algunos empresarios dicen: venga, ¿y yo tengo que aplicarle las encuestas solamente a los que manejan? ¿O puedo aplicarle la encuesta solamente a todo el mundo, a todos los de la empresa? Pues si vamos a ver el alcance de la resolución, es toda la compañía, porque lo que se quiere saber es cuáles son los actores dentro de la vía y cuál es ese diagnóstico que nosotros debemos de hacer. ¿Dónde estamos hoy en día? Bien, defina objetivos generales. Objetivos generales, ¿qué son? Tenga en cuenta los planes: aseguramiento, impulsar y vincular. Cuando yo defino dentro de mi plan estratégico de seguridad vial, y lo dice la guía de evaluación, esto de aquí en adelante empezamos a ver cómo los van a evaluar los planes estratégicos de seguridad vial ya cuando están hechos. Entonces, lo primero que va a mirar la persona que ingresa en ese punto es qué objetivos planteó la empresa, si están alineados con la política, ¿sí? Y si vinculan y aseguran e impulsan. Esos objetivos de seguridad vial también deben definir acciones. ¿Con base en qué voy a empezar a trabajar para poder cumplir mis objetivos? Aquí es donde decimos nosotros: estamos trabajando en un sistema de gestión, ¿sí?, enfocado a seguridad vial. Listo, ya cuando defino eso, defino indicadores de desempeño, de resultado y actividades que voy a enfocar a eso. El decreto nos da una base de indicadores, pero no significa que tenemos que coger los 10 indicadores que nos recomiendan de desempeño, los 10 indicadores que nos recomiendan de resultado y los 10 indicadores que nos recomiendan de actividades. Debemos de ser prácticos. Ahora nos dice: defina el proceso de auditoría según el capítulo 5 del artículo 10 del decreto 2851. O sea que el decreto 1565, ¿por qué lo coloqué así? Porque el decreto 1565 dice: defina un sistema de auditorías, pero no me dice cómo. Entonces ahí yo me tengo que devolver a lo que es el 2855 que sale en el 2013, que ahí sí me dice cuál es el perfil del auditor, ¿cierto?, en seguridad vial, cuál es el perfil del asesor en seguridad vial y cómo debo de hacer ese proceso de auditorías de seguridad vial. Y por último, defina la organización y recopilación de la información documentada en el documento PEPS. Hasta ahora terminamos la etapa de diseño. Hasta ahora. ¿Qué debe tener esa etapa de diseño? La etapa de diseño, lo que les acabo de decir. Ahora, la etapa de desarrollo, que es lo que debo de planear de aquí a 2 años. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces aparece el comportamiento humano, que son los procedimientos, la capacitación, el control de documentación, las políticas de regulación de la empresa, los elementos de protección. Vehículos seguros, plan de mantenimiento preventivo y correctivo, idoneidad del vehículo, si de verdad el vehículo que yo estoy utilizando sirve o no sirve para mi operación como tal.
¿Sí? Infraestructura física. Oiga, esta parte de infraestructura física me pareció muy interesante porque organiza, ¿sí? Y cita ciertas normas de señalización y demarcación de áreas. ¿Áreas cuáles? Peatonales y vehiculares. Las empresas que tienen parqueaderos para el servicio y el desarrollo de sus actividades deben de tener algo específico, ¿sí?, en señalización y demarcación, y no es porque quieran la línea amarilla, ¿sí? Debe de tener un espacio regulado. Entonces ahí es donde nosotros tenemos una infraestructura, que definir una infraestructura tanto interna como externa. Ahí no le vamos a hacer el trabajo al gobierno, simplemente lo que yo voy a hacer para la infraestructura externa, debo de mirar qué peligros tengo en la ruta, en las rutas por donde me muevo, ¿sí? Estándares de preparación de viaje. Y dentro de los estándares de preparación de viaje aparecen las famosas inspecciones. No nos empapelemos, no empapelemos a los trabajadores. Dice, nunca habla de inspecciones preoperacionales. Nunca habla de inspecciones preoperacionales la ley. Habla de inspecciones periódicas, que es totalmente distinto. Entonces yo como empleador, debo de definir cuál es ese parámetro de inspecciones periódicas como tal, ¿sí? Y finalmente debo de tener una descripción del apoyo tecnológico y atención a víctimas. Ahora, para concluir, el plan estratégico de seguridad vial, ¿qué debe contener? Todo esto. ¿Qué debe de decir el plan de seguridad vial? Debo de contar, es contarle a la superintendencia cómo estoy trabajando y qué me hace falta para poder completar en los próximos 2 años. ¿Listo? Entonces, bien, hoy en día hay páginas, ¿sí?, que ha creado la superintendencia para que nosotros podamos hacerle preguntas sobre cómo me van a evaluar. Y aparece esa guía metodológica para la emisión de observaciones y aval de los planes estratégicos de seguridad vial. ¿De acuerdo? La guía metodológica me debe decir a mí cómo me van a hacer las observaciones sobre mi documento como tal. No es simplemente lo que hizo el Ministerio de Tránsito y Transporte con los primeros planes estratégicos de seguridad vial, que le entregaban a la compañía una pastoral completa. Hasta que el grupo Bavaria les dijo, no señor, espérese un momentico, eso no es así. Y demandaron la 1565. Entonces dice la superintendencia, para evitarnos ese problema, no solamente con el grupo Bavaria, sino con otras empresas, creemos la guía metodológica para la emisión de observaciones y aval de los planes estratégicos de seguridad vial. O sea que, señores, cuando ustedes radiquen y les envíen sus observaciones sobre su documento, revisen que esté conforme a lo que dice la guía metodológica. O si no, lo dan inaccesible, no lo podría hacer. ¿Pasamos? Bien, eso era a grandes rasgos lo que les quería contar sobre el Plan Estratégico de Seguridad Vial, que realmente es un documento que, si lo abordamos bien, sí nos va a servir en verdad para poder establecer y disminuir accidentalidad al interior de nuestras empresas y al interior de nuestros hogares, que hasta allá llega el alcance de todo lo que queremos, de todo lo que quiere la superintendencia hoy en día, que es el superintendente es quien ha cogido la batuta como tal de la prevención. Cuando el decreto, ¿sí?, hace referencia a la infraestructura vial, le exige a las empresas, no es que asuman la responsabilidad, y lo explicaba al inicio de la charla, que los empleadores asuman la responsabilidad de la infraestructura vial o las correcciones viales que se deben de hacer al exterior de las compañías. Lo que le exige el decreto a los empleadores es que identifiquen y hagan
un análisis de las rutas externas y de la infraestructura vial para que implementen acciones. De ahí depende lo que nosotros como asesores, ¿sí?, y como, digamos, empleadores, implementemos en estrategias para poder identificar peligros y poder implementar acciones que no generen accidentes viales. Ejemplo, hay empresas que han hecho análisis de rutas, ¿sí? Tengo una empresa bastante grande que trabaja el tema comercial y dice, venga, cuando yo leo infraestructura vial externa, ¿cómo lo debo de empezar a trabajar? El decreto, la resolución lo que dice es, haga un análisis de rutas, implemente una metodología, sí, está bien, evalúe el peligro, sí, está bien, bueno, ¿cómo es la forma de abordarlo? Yo puedo implementar, por ejemplo, puedo utilizar la plataforma Waze. No le estoy haciendo propaganda a la Waze, ¿no? Puedo utilizar la plataforma Waze para identificar cuáles son las rutas más críticas que hay. Puedo utilizar la plataforma Google para identificar cuáles son los puntos más críticos de las vías por las cuales se van a desplazar mis trabajadores. Puedo inclusive utilizar una plataforma que tiene el tiempo para identificar cuáles son los peligros públicos, o sea, cuáles son los puntos más álgidos en robos, ¿sí?, a vehículos. Eso lo puedo implementar. Y de eso se trata, empezar a evaluar la infraestructura vial externa, ¿sí? Yo no voy a pavimentarle las calles a Bogotá como empleador, ¿sí? ¿Qué es lo que me quiere decir? Pero lo que me quiere decir en la resolución es, señor empleador, identifique los peligros, implemente metodologías que ayuden a prevenir accidentes viales teniendo en cuenta la estructura y la infraestructura vial que tenemos hoy en día. Si le preguntamos a un especialista de vías, ¿cuál sería la solución para Bogotá? Diría vías. Para los taponamientos que tiene Bogotá, vías. ¿Cómo arreglamos la infraestructura? ¿Serán más semáforos? No. ¿Será más señalización? No. Nos dice vías, no hay nada más. Hace más, en promedio, más de 20 años, Bogotá no tiene vías. Y no solamente estamos hablando de una infraestructura vial de Bogotá, estamos hablando de una infraestructura vial de fuera de Bogotá, porque hay empresas que utilizan las vías nacionales, y las vías nacionales hoy en día tienen esos peligros también. Hace 5 años, ¿cuánto nos demorábamos de Bogotá a la costa? Ahora hagamos la evaluación desde hace 2 años, ¿cuánto nos demoramos Bogotá a la costa con la nueva vía del Sol? Eso es infraestructura vial. Y ese es el análisis que nosotros necesitamos hacer cuando hablamos de la operatividad y evaluación, cuando hablamos de la evaluación de la operatividad alineado conforme a la estructura vial. ¿Quedó claro? ¿Sí? Te agradezco mucho. Doctor Parmenio, muchas gracias. Tenemos otra pregunta a través de la app y es la siguiente. Las pymes que tienen un mensajero motorizado, ¿también tienen que aplicar el plan estratégico vial o cuál es el alcance? Bien, ok, bastante interesante esa pregunta porque la resolución 1503 empieza a definir que las empresas que aplica el plan estratégico de seguridad vial a empresas que tengan más de 10 vehículos, ¿sí?, o tengan más de 10 trabajadores. Ahora, ojo con este concepto, administren o contraten. Tengo una empresa que tiene 5 carros. Entonces el gerente me decía, ¿cierto que a mí no me toca el plan estratégico de seguridad vial? ¿Cierto, ingeniero, que no me toca? Bueno, está bien, no le toca. ¿Por qué? No, porque yo no tengo más de 10 vehículos. Ah, excelente.
¿Tiene contratistas? Uy, sí, tengo como 30 carros contratados. ¿Qué dice la definición del alcance? Dice, administre o contrate. ¿Estamos? Una parte muy interesante dentro de los foros en los cuales se han participado dice, la descripción dentro de la resolución dice más de 10 vehículos, ¿sí? O que contenga conductores o más de 10 vehículos. Entonces, en este orden de ideas nos dicen, aplica más de 10 vehículos o empresas que tengan más de 10 vehículos o tengan más de 10 conductores, ¿listo? Pero hay que tener en cuenta la exigencia de otras normas. Acordémonos que habíamos hablado de la relación con otras normas, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, la 1072, volvemos otra vez, me fascina ese decreto. Dice que se deben de implementar programas de gestión para los riesgos prioritarios, ¿sí? Y esos salen con base en la estadística que nosotros tengamos. Si la empresa tiene un motorizado, ¿sí? Pero tiene alta accidentalidad o tiene un riesgo muy alto de presentar una accidentalidad, pues hombre, tiene por lo menos que implementar un programa de gestión. Entonces no se nos olvide eso, ¿sí? No es solamente o simplemente por zafarnos. Inclusive la superintendencia dice más de 10 vehículos y más de 10 trabajadores que conducen el vehículo. Ahora, ya para cerrar el tema, hay empresas que no precisamente contratan conductores, sino que yo puedo ser un comercial o puedo tener 20 comerciales, pero esos 20 comerciales utilizan la infraestructura vial. Ahí le aplica, porque dice que esté alineado con la operación de la compañía, entonces no hay nada que hacer, ¿sí? ¿Utiliza la infraestructura vial? Sí. Ah, bueno, entonces evalúelo, ¿sí? ¿Quién le define eso? El diagnóstico. Si yo dentro de mi diagnóstico no puedo mostrar eso, es muy probable que les vayan a devolver el plan estratégico de seguridad vial. Los agentes de control, uno les hace una pregunta, ¿sí? O no sé si muchos han consultado a la línea del ministerio y en el ministerio les dicen, yo no sé, yo creo que es mejor que pase una cartica y le aclaramos cuál es la situación, ¿sí? Yo pensaría que con referencia al problema que tiene Bogotá, y no solamente Bogotá, sino muchas otras partes del país en infraestructura vial, es la parte de inversión y lo costoso que sale el mantenimiento de nuestras vías aquí en Colombia, ¿sí? La infraestructura vial no solamente se está viendo afectada por los mantenimientos de un vehículo y por los estados de los vehículos, ¿sí? Bien nos dice que sean adecuados los vehículos. ¿Será que los vehículos que nosotros tenemos hoy acá en Bogotá, que nos prestan un servicio, sí serán los adecuados? ¿Sí? En peso, las vías son pésimas. ¿Por qué? No por falta de mantenimiento, sino porque, y eso lo pueden confirmar los ingenieros civiles cuando dicen el nivel freático aquí en Bogotá es muy alto y eso hace que se deteriore más rápido una infraestructura vial. Entonces hay muchos factores, Juan, en los que pueden estar influyendo no solamente la parte de desconocimiento, sino también la parte de recursos y la parte de características, ¿sí?, de los terrenos aquí en Bogotá. Es importante que no solamente la responsabilidad de la infraestructura vial se vea deteriorada simplemente por los vehículos, sino también por cada uno de nosotros que somos los actores. La semana pasada salió un artículo en El Tiempo en donde decía del aumento que hay en la accidentalidad de personas que se desplazan en bicicletas. Antes no se presentaba. ¿Sería que teníamos una infraestructura vial para bicicletas buena? No, nunca. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que está afectando? Está afectando la idiosincrasia que tenemos nosotros, ¿sí?, como tal, cuando utilizamos un medio de transporte, sea moto,
sean bicicletas, ¿sí? O sea, el uso del transporte público sea nuestro propio vehículo, ¿sí? Las campañas, porque realmente la 1503 habla de campañas, cuando habla de formación habla de campañas, que es un método que sugiere. Una campaña no es una impresión que nosotros publicamos, eso no es una campaña. Cuando uno le pregunta a los empresarios, señores empresarios, ¿usted ha hecho campañas de seguridad vial? Sí, claro, yo he hecho campañas. Mírelas todas en PowerPoint. Y en PowerPoint, ¿y usted qué hizo con él? Yo las publiqué por toda la empresa, empapelé toda la empresa. Ah, excelente. No, una campaña no es eso. Una campaña es donde yo mido qué gente voy a cubrir, qué es lo que yo quiero lograr con esa campaña y cómo mido la interiorización dentro de los trabajadores con esa campaña de seguridad vial. Entonces yo pienso que no solamente en este sentido de responsabilidad, cuando hablamos de responsabilidad no solamente le aplica al gobierno, sino le aplica a cada uno de los actores como tal, ¿sí?, que participamos en el cuidado de la infraestructura vial. ¿Sí? Es eso lo que nosotros debemos de enfocarnos como tal, el cuidado de la infraestructura vial. El mantenimiento de la infraestructura vial, dejémoselo al gobierno y dejémoselo a los que hemos escogido como líderes, entre comillas. ¿Sí? Dejémoselo a ellos. Pero por lo menos, sí, todos los del auditorio, les recomiendo, hagamos parte de ese cambio de cuidado de la infraestructura de seguridad vial. Hoy en día vemos gente que se pasa por los sitios no permitidos dentro de Transmilenio. Vemos dentro de Transmilenio y nos empujan, prácticamente nos levantan, ¿no? Nos llevan a hombros. ¿Sí? Muchas otras cosas, no respetamos, mucha gente no respeta a las mujeres dentro de una infraestructura vial. Entonces no es solamente esto. Ahora, no es imposible. Hay ciudades aquí en Colombia que tienen una idiosincrasia muy buena, como es el tema, lo digo porque lo viví, Manizales, por ejemplo, es una ciudad donde tiene una idiosincrasia muy respetuosa, ¿sí? Y cuidan la infraestructura vial, tanto así que no es solamente el cuidado si golpeo o no golpeo un vehículo o daño la infraestructura vial, sino es respetar la estructura vial como tal.